Un prisma de vidrio n igual 1,60 tiene un ángulo... Uy, no. Es un triángulo, pero vamos a imaginar que es un prisma, o sea que refleja luz. Uno de los lados del prisma mide 50 grados. ¿Qué es lo que queremos mirar? Lo que queremos mirar es qué pasa cuando un rayo de luz entra por un lado del prisma y sale por el otro, básicamente. Entonces lo que nos llega a la pregunta es, o sea, ¿cuál es el ángulo mínimo con el que el rayo debe entrar para poder atravesar el prisma completamente y salir por el otro lado? ¿Sí o qué? O sea, ¿cuánto es lo mínimo que debe ir el rayo pues como en ángulo para poder que salga por el otro lado? Entonces vamos a darle nombre a esto. Teta 1, teta 2, ángulo 1, ángulo 2. Listo, pero ese es el nombre que les vamos a dar. ¿Pero qué significan? Teta 1 significa el ángulo de incidencia, el ángulo formado entre el rayo de luz que entra al prisma y la línea normal de la superficie del prisma en el punto de entrada. O sea, con lo que entra. Teta 2 es el ángulo de refracción o de salida, que es el ángulo entre el rayo de luz que sale del prisma y la línea normal de la superficie del punto de salida, lo que sale. Ángulo 1 es el ángulo de desviación en la primera cara del prisma, ¿sí o qué? O sea, cómo se desvía el rayo de luz. Y el ángulo 2 es el ángulo de desviación en la segunda cara del prisma, cómo se desvía en la segunda cara. Es decir, de aire a vidrio y de vidrio a aire. Eso es importante para después. Necesitamos encontrar el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Se sabe que todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Y ya nos dieron uno, que es A, que vale 50. Entonces vea, como la luz entra y sale del prisma en ángulos rectos a las caras, se puede decir que 90 menos ángulo 1 y 90 menos ángulo 2, o sea, eso, más 50 tiene que dar 180 grados. Y nos queda que el ángulo 1 más el ángulo 2 tiene que dar 50 grados. Ahora vamos a utilizar la ley de Snell, pero entonces vamos a aplicar el ángulo crítico. ¿Qué es el ángulo crítico? En nuestro ejercicio, cuando decimos que el ángulo crítico, que en este caso es 90, estamos diciendo que el rayo de luz justo en ese punto está rozando la superficie del prisma sin salir. Si aumentamos un poquito más ese ángulo, la luz no sale, sino que se refleja hacia adentro. Entonces digamos que el ángulo crítico de teta 2 es 90. Con eso aplicamos la ley de Snell, siendo que 1,60 del seno del ángulo 2 es igual a 1 seno de 90 grados. Y si buscamos qué es el ángulo 2, nos da que es 38,7. Y ya sabiendo un ángulo, con la fórmula que habíamos aplicado ahorita, podemos encontrar el otro. Y así nos da que el ángulo 1 es 11,3. Entonces, aplicando la ley de Snell otra vez, podemos decir que 1 seno de teta 1 es igual a 1,60 seno del ángulo 1, o sea, 11,3. Entonces podemos decir que teta 1, que es lo que estamos buscando por fin, es 18,3. Ahora, para la segunda parte del ejercicio, tenemos que hacer que teta 1 sea igual a teta 2. Y para que teta 1 sea igual que teta 2, tiene que cumplirse que el ángulo 1 sea igual al ángulo 2. Entonces, básicamente, sabemos que el ángulo 1 más el ángulo 2 da 50. Y eso lo dividimos entre 2, porque como son iguales, tienen que ser la mitad, entonces da 25. Y así, volvemos a calcular el ángulo de incidencia. Y decimos que teta 1 es igual a seno a la menos 1 de 1,60 seno de 25, que ya sabemos que es el ángulo 1, y eso nos da 42,5 grados, y se acaba el ejercicio, muy fácil, eso es todo. Ay. Ella le gusta vacilar todos los weekends y se janguea, ley de loquita, pero es dulce como candy.